Muy buenos días, Miss. Somos el grupo número 7 y nuestro tema, instrumentos de evaluación. ¿Qué son los instrumentos de evaluación? Son el conjunto de herramientas y prácticas diseñadas para que los profesores puedan obtener información precisa sobre la calidad del aprendizaje de los estudiantes. También se emplean para facilitar el diálogo entre los estudiantes y los profesores, referente al proceso de aprendizaje y cómo mejorar. Instrumentos para evaluar a los estudiantes. Rúbricas de evaluación. Las rúbricas son una herramienta que ayuda a evaluar el aprendizaje del alumnado, haciendo que los propios estudiantes también conozcan sus errores mediante la autoevaluación. La rúbrica en sí es un documento que describe distintos niveles de calidad de una tarea o proyecto. La rúbrica siempre tiene que ser entregada al alumnado antes de comenzar el proyecto o tarea y tiene que tener dos elementos: una columna vertical que contemple los criterios de evaluación de dicho proyecto o tarea y una columna horizontal con los grados de calidad de esos criterios. El principal beneficio de este método es la propia forma de evaluación. El alumnado será evaluado de forma objetiva y coherente, mientras que el docente puede especificar qué espera el estudiante y cuáles son los criterios con los cuales se va a calificar un trabajo. Cuaderno de los estudiantes. El cuaderno es el espacio en donde el estudiante realiza las actividades que el profesor les indica. Es también una evidencia de que el alumno trabaja y de que está aprendiendo. Es por ello que este instrumento puede resultar altamente útil para evaluar el aprendizaje. Para ello es necesario que se planifique bien el proceso y que éste sea basado en los aprendizajes esperados. Para emplear el cuaderno como instrumento de evaluación, se promueve que el alumno integre un espacio para que pueda ir anotando sus propias opiniones, ideas y reflexiones acerca de las actividades que va realizando, así como de sus avances y dificultades. De igual manera, es preciso que el docente realice retroalimentaciones en el cuaderno que fomenten la reflexión y la argumentación de los estudiantes. Gracias. A continuación voy a hablar sobre los instrumentos para evaluar a los estudiantes. El portafolio de evidencias. El portafolio de evidencias se trata de un concentrado de evidencias que posibilita integrar información acerca del desempeño del estudiante. Se compone de trabajos y diferentes producciones realizadas de forma individual o en equipo. Una de las condiciones es que las evidencias que se incluyan sean significativas y den cuenta del avance del alumno a lo largo de una secuencia didáctica, un trimestre, un proyecto o un curso. La implementación se realiza en conjunto con el estudiante. Se establecen los objetivos o propósitos. Se seleccionan las evidencias a integrar, las cuales deben ser previamente evaluadas y calificadas. Posteriormente, se establecen tiempos para analizar las evidencias y reflexionar acerca de los avances y aspectos. Lista de cotejo. Es un cuadro de doble entrada en la columna izquierda. Se notan los criterios a evaluar y en la fila superior se incluye una escala de valoración dicotómica. Normalmente, sí o no. Es indispensable que en los criterios se consideren aspectos importantes del proceso del aprendizaje. El guía de observación es un instrumento con una lista de indicadores que pueden diseñarse o como afirmaciones o preguntas que orienten lo que desea observar. Puede emplearse para observar las respuestas o el desempeño de los alumnos. Los instrumentos de evaluación son las actividades académicas para evaluar a los estudiantes, las cuales nos permite conocer si el alumno ha adquirido o no dicho aprendizaje. A continuación, se les va a presentar algunas de las actividades las cuales el docente requiere de una rúbrica que permitirá evaluar con criterios claros y objetivos el progreso y trabajo del alumnado. Para ello, es
es recomendable tener bien definidos los indicadores o rasgos que se desea evaluar. Primero, tenemos los organizadores gráficos, que son representaciones visuales que comunican una estructura lógica de un tema o contenido. Sirve para guiar el pensamiento del alumnado, ya que se llenan y se hacen en un mapa visual o diagrama, facilitando el aprendizaje de los alumnos, ayudándolos a identificar áreas de interés dentro de un tema muy amplio. Como organizador gráfico tenemos los mapas conceptuales, utilizados para ayudar a los estudiantes a organizar y representar el conocimiento de un tema. Los mapas conceptuales comienzan con una idea principal y luego se expanden para mostrar cómo la idea principal puede estar dividida en temas específicos. La rúbrica debe de contar con criterios a evaluar y con una escala de calificación. La rúbrica para los organizadores gráficos debe tener los siguientes criterios a evaluar, como son los conceptos, relación entre ellos, deben estar jerarquizados de forma lógica, contar con preposiciones y la presentación. La escala de calificación se puede utilizar los siguientes indicadores, como son excelente, satisfactorio, regular e insuficiente. Continuamos con la línea del tiempo. La línea del tiempo es una representación gráfica de periodos cortos, medianos o largos. Mediante a ella se puede señalar la duración de distintos hechos o procesos, identificar cuáles sucedieron de manera simultánea, entre otros aspectos. Es especialmente útil para evaluar temas de la asignatura de historia. La rúbrica de la línea del tiempo tiene los siguientes criterios a evaluar, como es: profundidad del tema, debe ser clara y sustancial, aclaración del tema, el diseño de la línea del tiempo, elementos propios de una línea de tiempo que cuenta con una fecha de inicio y con fecha de final, y presentación. Otra de las actividades académicas son las maquetas. Una maqueta, también conocida como diorama, es una representación o modelo de escala de un objeto. Mediante a ella se permite que los alumnos plasmen su creatividad. A través de una maqueta, el estudiante concretiza el pensamiento abstracto que se da en clase, siendo un excelente medio para que el estudiante reafirme aprendizajes que se relacionan a contenidos científicos, literarios, geográficos e históricos, entre otros. El alumno capta más el aprendizaje debido a que se experimenta, construye y visualiza por sí mismo la creación de un concepto. La rúbrica para la maqueta tiene los siguientes criterios a evaluar. Tenemos la relación con el tema en el estudio, es decir, que contengan todos los elementos visuales con el tema principal. La creación y diseño que el modelo representa debe ser único y original. Explicación del tema utilizando la maqueta y la puntualidad en el plazo de la entrega. En la escala de calificaciones se pueden utilizar los siguientes indicadores, que son excelente, bien logrado, regular o deficiente. Continuamos con el tema actividades académicas para evaluar a los estudiantes. El juego es una manera muy divertida de poder evaluar el aprendizaje adquirido en los niños. Tenemos juegos como por ejemplo el concurso de preguntas y respuestas, la ruleta preguntona o el globo sorpresa. Para evaluar el juego. Obras de teatro son una excelente opción para que los niños puedan demostrar lo que han aprendido de las diferentes asignaturas. También ellos podrán desarrollar su creatividad. La rúbrica para evaluar las obras de teatro. Cómic o historieta
Son una serie de dibujos en los cuales pueden tener texto o no, y los niños a través del dibujo pueden expresarse de manera diferente y creativa. Rúbrica para evaluar los cómics. Debate. Es un acto de comunicación en donde dos o más personas defienden su tema, donde tenemos un moderador directo, el cual hace las preguntas y cada una de las partes defiende su postura del tema. Rúbrica para evaluar el debate. Baile. A través del baile podemos demostrar todas las habilidades que hemos aprendido. También recordemos que trabajan todas las áreas cognitivas que tienen los niños, los jóvenes y los adultos. Así que, a bailar. Gracias. Buenos días, Máster. Continuando con los instrumentos de evaluación, también tenemos lo que es el acróstico. Es una composición poética en el que las letras con las que inicia cada verso u oración son leídas en sentido vertical y forman un vocablo o una frase. Puede ser empleado para que los alumnos aprendan sobre un tema en específico. Este recurso literario y poético se forma con las letras iniciales, intermedias o finales y deben ser leídas de forma vertical, lo cual servirá para que el individuo forme nuevas palabras que concuerden entre ellas, de tal forma que al leerlo de corrido, los versos tengan una alineación y concordancia. Por ejemplo, se le puede solicitar a los niños que plasmen lo que saben acerca de algún tema en específico, valores, justicia, competencia, magnetismo, entre otros. Claro está que se debe tener en cuenta la edad del niño y los temas que se están tratando en la clase. Para ello, deberán escribir la palabra de forma vertical y con cada letra inicial de esa palabra deben expresar una idea acerca del tema. A continuación mostramos algunos ejemplos de los acrósticos. Es decir, que el propósito de estos textos escritos es expresar pensamientos, palabras, frases, oraciones o párrafos. Escribir acrósticos ayuda a los niños a que ellos formen estas frases y así comiencen a expresar sus sentimientos que dan un mensaje al lector. Estos estudiantes, al realizar estos acrósticos, muestran su capacidad para poder hacer textos escritos, cortos y así poder expresar sus opiniones de una manera divertida. Los objetivos didácticos asociados a los indicadores de evaluación son los siguientes. Bien, se pudo evidenciar que hay 4 puntos específicos de los indicadores a evaluar. Asimismo, cuáles serían los contenidos, las competencias claves y cuál es la rúbrica acerca de evaluar del acróstico. También tenemos lo que son las grabaciones de audio. En una grabación de audio, los alumnos pueden expresar lo aprendido acerca de distintas temáticas. Para ello, el docente debe diseñar previamente preguntas orientadas acerca de un tema en específico, sin que esto se convierta en un cuestionario, sino más bien que sirva de guía para que el estudiante pueda expresar sus conocimientos. Sánchez García, en cuanto a las grabaciones de audio, destaca las facilidades que el sistema permite para el trabajo en equipo y para la evaluación formativa y sumativa, y cuáles son las posibilidades de una retroalimentación para el alumnado. Es decir, que el uso de las grabaciones y videos como dinámica en el aprendizaje, en la cual los alumnos se sienten implicados y protagonistas de este acto. Con estas grabaciones que se utilizan en la enseñanza, los docentes pueden valorar el grado de apropiación de los contenidos de los mismos, mediante guías de análisis que deben desarrollar los estudiantes. Por ende, la utilización de este medio como instrumento de evaluación de los conocimientos y habilidades aprendidas y perfeccionadas por los estudiantes, por ejemplo, las grabaciones que se dan en las clases o ya sea en la casa, entre otras. Finalmente, el docente debe tener claro cuáles son los indicadores a evaluar en las grabaciones de audio.
Observación al alumno, recopilar datos sobre sus propias clases, analizar estos datos para mejorar y solucionar, tomar las decisiones asertivas para elaborar un plan de acción, aplicar los cambios y reflexionar sobre los resultados. Yo les voy a hablar sobre las herramientas digitales para evaluar. Kahoot. En esta plataforma, el docente puede crear quiz en línea para que los alumnos las respondan de manera individual o en equipo. Las preguntas son elaboradas por el docente o, si bien lo desea, la plataforma Kahoot tiene creadas sus preguntas. Google Forms. Esta herramienta permite a los profesores crear formularios o cuestionarios en línea para evaluar los temas estudiados. Una de las ventajas de utilizarla es que ofrece estadísticas para evaluar y corregir de forma sencilla. Quizzes. Esta plataforma permite crear test en línea para luego enviarlos a los estudiantes. Una vez contestadas, el docente recibe los resultados en los cuales se puede identificar los avances y lo que se necesita reforzar. Es una gran herramienta de mucha utilidad, sobre todo para el docente, para poder saber cuáles son las falencias de sus estudiantes. Infografías. Mediante las infografías, los estudiantes pueden plasmar de forma visual lo aprendido ante un tema. Al elaborarla, analizan lo que aprendieron, lo sintetizan y lo dan a conocer de una manera muy sencilla y sobre todo atractiva. Esta aplicación permite enviar a los alumnos materiales, lecciones, así como preguntas para que puedan responderlas de una manera muy rápida. Una de las ventajas de esta herramienta es que el profesor recibe las respuestas en tiempo real, por lo que los puede evaluar de inmediato. En conclusión, acerca de los instrumentos de evaluación, que debe ser un proceso cuidadosamente planeado, por lo que es recomendable que al utilizar cualquiera de estos instrumentos o herramientas que acabamos de analizar, se diseñen previamente indicadores que incluyan aspectos relevantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por eso, el docente es quien tiene la responsabilidad de valorar cómo inicia cada alumno el ciclo escolar, cuál es el desarrollo en este proceso educativo y los aprendizajes que él adquiere. También es responsable de elaborar instrumentos de evaluación por competencia, los cuales deben cumplir con lo establecido en los programas. Asimismo, es preciso que ofrezcamos a los estudiantes distintas alternativas para que ellos puedan demostrar lo que han aprendido y que de esta forma la evaluación sea inclusiva. Finalmente, no debemos olvidar el enfoque formativo, por lo que al evaluar debemos identificar los avances y lo que se necesita reforzar para así poder brindar una retroalimentación que oriente hacia la mejora del estudiante y poder ofrecerles una educación de calidad. Muchas gracias.